más, bueno, pues así pues, tenemos más tiempo, ¿no? Para la parte más importante. Bueno, pues lo primero, bueno, yo soy Jorge Izquierdo, soy bueno, el director de Internacional en FECIT y bueno, para los que no nos conozcáis, pues bueno, trabajamos principalmente pues, en el desarrollo y apoyo en el programa Horizonte Europa para la participación española en este programa y bueno, y algunas otras actividades también de apoyo en otras actividades no relacionadas con desarrollo de investigadora, diplomacia científica, etcétera. Bueno, en principio yo voy a hacer una pequeña introducción, pero antes de eso lo que quería es agradeceros primero a todos los que estáis, a los que estáis en otro lado, los que estáis escuchándonos, los que sacáis un poco de tiempo, ¿no? Para recibir esta información y en especial quería agradecer a las puntos nacionales de contacto y expertas en comité de programa y bueno, pues a Aida, a Carolina y a Adeline que hoy, bueno, pues son las personas que hoy nos cuentan este programa, pero que durante todos los días pues os dan ese apoyo como puntos nacionales de contacto, bueno, pues revisando propuestas, informando sobre las convocatorias, resolviendo dudas, etcétera. Así que no solamente es un agradecimiento por este día, sino también por todos los días de ese apoyo a la participación, que realmente está siendo bastante exitosa durante, al menos los resultados que han llegado de este primer año 2021, pues está siendo bastante exitosa y bueno, lo estáis haciendo muy bien todas las personas que participáis. Yo voy a hacer una pequeña introducción al programa de trabajo, ¿vale? Es decir, a cómo es el programa de trabajo, a cómo es el clúster, dónde se ubica, cuáles son los objetivos. Y esto, aunque son líneas generales, pues a la hora de que preparéis las propuestas es importante además que los conozcáis, porque al final también, bueno, pues los programas atienden o responden, ¿no? a esa tratar de solucionar o tratar de cumplir con los objetivos que son un poquito más allá de los objetivos que aparecen en los topics, que son objetivos políticos, objetivos sectoriales y no solo políticos, sino objetivos también de la propia naturaleza, ¿no? De Europa en concreto en este clúster. Es el clúster 2, Cultura, Creatividad y Sociedad Inclusiva, que algunos también conoceréis pues que tiene una cierta herencia de Horizonte 2020 del reto social 6, pero bueno, tiene más cosas, como veremos. Aquí, bueno, pues las entidades que participan y organizamos, las NCPs, Junta de Andalucía, la Generalitat de Cataluña y la Oficina Europea de FECIT del Ministerio de Ciencia e Innovación. Un momentito. Siguiente diapo. ¿Dónde se ubica? Bueno, como conocéis, el programa está dividido en 3 pilares, ¿no? El pilar 1, Ciencia Excelente, Europa Innovadora, pues bueno, el pilar 3, centrado más en la parte de innovación, Ciencia Excelente, pues en la parte de investigación más básica. Y el pilar 2 es esa solución de esos retos, de esos desafíos mundiales y el fomento de esa competitividad industrial de Europa, poner a posicionar a Europa, ¿no? en ese entorno industrial competitivo, ¿no? Entonces, dentro de los clúster, es el clúster 2, el que hoy nos ocupa, y como veis, el presupuesto es, si lo comparamos, de hecho, con respecto a las negociaciones que se habían ido realizando durante el periodo de negociación de Horizonte Europa, Horizonte 2020, pues ha incrementado sustancialmente. Son 2.280 millones de euros, que son bastante más, además, que el parte del reto 6, ¿vale? Dentro de un presupuesto total de Horizonte Europa de 95.500 millones de euros. Aquí se ubica el clúster 2 y bueno, pues... ¿Y cuáles son principalmente sus objetivos? ¿Cuáles son los objetivos del clúster 2? Pues sobre todo tiene una orientación social y en muchos casos va a haber una parte de orientación social y luego también pues un enlace también con patrimonio cultural. Ahora vamos a ver un poco los objetivos, es bastante diverso, pero esa orientación social muy enlazado a responder a los valores de Europa, ¿no? Los valores de Europa en un mundo que que tiene cambios, que tiene pues cuestiones externas que afectan y cómo al final pues Europa se mantiene en estos valores tanto culturales, artísticos y bueno y también pues sociales, ¿vale? Como decíamos, uno de los objetivos pues, es el refuerzo de esos valores democráticos en momentos en los que pues, esa desafectación, ¿no? que tenemos hacia las democracias pues, va incrementando. Mejorar la gobernabilidad y además, sobre todo, a través de la participación ciudadana, involucrar al ciudadano en esta democracia, en esta gobernabilidad democrática. Hay una parte muy importante del patrimonio cultural, lo veis aquí en la imagen representado con las columnas, ¿no? Que además tiene un enlace muy claro con el desarrollo de tecnologías digitales, pero también de una transición verde.
Lo que comentábamos también es cómo se da respuesta, ¿no?, a estas transformaciones sociales, económicas, tecnológicas, cómo la tecnología al final afecta, ¿no?, para que pues, la sociedad al final sea una usuaria y una beneficiada, ¿no?, de estos desarrollos tecnológicos y además encima en consonancia, ¿no?, con estos valores europeos, ¿no? Y también que contribuyan no solamente a un crecimiento económico, sino también a un crecimiento inclusivo, ¿vale? Luego hay una cuestión transversal muy relevante, porque en todo el programa esto se aplica, es decir, en todo Horizonte Europa, en casi todo, especialmente en los clústeres, que es el cómo aplicamos esta relevancia de las ciencias sociales como un valor que afecta a todas las disciplinas, ¿no? Y sobre todo ciencias sociales y humanidades, pues como esto podemos tratar de trasladarlo a todos los ámbitos de desarrollo del programa Horizonte Europa. Y luego hay una cuestión, los últimos objetivos es especialmente centrado en cómo se generan unas políticas mejor informadas por evidencias, por datos empíricos. Y al final, y esto es importante para que al final tengamos políticas, ¿no?, que sean, una Europa, que produzcan una Europa pues, socialmente más justa y sobre todo también más inclusiva. Están todos asociados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas o van en consonancia, especialmente apoyo una economía que funcione para las personas. El Pacto Verde Europeo lo vais a ver en muchos de los topics, que a lo mejor está hablando de una actividad relativa a restauración de patrimonio cultural o conservación de patrimonio cultural, pero siempre desde un punto de vista de que esto tiene que tener una componente muy asociada a una transición verde, ¿no? A que esto no debe costar, ¿no? No nos debe costar un daño sobre nuestro medio ambiente, sobre nuestro sistema. Lo mismo con la era digital, es decir, utilizar las tecnologías para al final pues, conseguir nuestros objetivos, estos fines sociales o fines culturales y artísticos. Proteger nuestro modo de vida europeo, lo vamos a ver en casi todas las convocatorias, que al final el modo de vida muy asociado a estos valores, ¿no? A estos valores democráticos, a estos valores pues los valores europeos sociales, inclusivos, que es una de las cuestiones más relevantes de este programa y de las que se tiene que hacer más énfasis, de hecho, cuando presentamos, ¿no?, nuestra propuesta, pensando de esa manera. Más fuerte en el mundo, en Europa, sobre todo que sea más competitiva también y que tenga una posición también política más fuerte. Y este programa pues tiene diferentes áreas o diferentes oportunidades, ¿no?, o financia proyectos que van hacia esa línea. Gestionar mejor la migración y la movilidad, pues cuando hablamos de un mundo más inclusivo, más justo, pues en este caso tenemos que tener en cuenta todas las cuestiones relativas a la movilidad y otros territorios, la migración. Y para finalizar, pues en la parte del patrimonio cultural, que en el concreto todo lo que tiene que ver con cultura, con industrias creativas y culturales, el patrimonio cultural tiene un componente muy relevante, ¿no?, en este programa. De hecho, cuando veamos el presupuesto, había los 2.200 millones de euros. En un principio, en la primera negociación que se hizo entre Consejo y Parlamento, había una cantidad sustancialmente menor, era como unos 1.100 millones, y se incrementó casi en 1.000 millones específicamente para financiar acciones y actividades relacionadas con patrimonio cultural y especialmente para industrias creativas y culturales. Están, podríamos decir, como marcadas. Bueno, no voy a repetir las acreditaciones clave, autonomía estratégica, sociedad más justa, etcétera. Voy a entrar un poco ya en los datos de la convocatoria 2021-2022, que veamos la cantidad de propuestas presentadas, que pues han sido en las tres destinations, son en Democracy, en Heritage, en Transformation, en Democracy y en Transformation son parecidas, 238 y en Transformation 272, pero como veis en la parte de Heritage, que además es la que tiene más financiación, o suele tener más financiación, pues tenemos una cantidad de propuestas mucho más elevada. La tasa de éxito es del 13%, muy parecida a la tasa de éxito global que hay en todo el programa. Y ya entrando directamente en el programa de trabajo 2023-2024, como podemos ver, pues tenemos los diferentes plazos de convocatorias. Ya está abierto, ya lo conocéis, podéis acceder a través pues de nuestra página web de horizonteeuropa.es, pues los tenemos todos bien ordenaditos, que así solamente es descargarlos, y si no, a través del portal del participante, el antiguo portal de participante, el Funded Attenders Portal,
Tenemos un presupuesto en 2023 de 233 millones de euros y en 2024 256 millones de euros. Y estos son los datos básicos de cuándo se publican, cuándo abre, cuándo cierra, ¿vale? La publicación es, bueno, ya lo conocéis, abren las convocatorias el 6 del 12, es decir, ya las podéis ver, cierra, pero ahora mismo todavía hasta que no abran, perdón, el 6 del 12 abren las convocatorias y cierran el 14 del 3, perdón, el 14 de marzo. Las de 2024, bueno, las tenéis ahí y también podéis acceder a esa información. La evaluación se realizará entre abril y mayo de 2023 y entre junio y julio de 2023, con lo cual, bueno, pues ahí tenemos un tiempo al final entre la finalización de la presentación, que es relativamente muy pronto, con lo cual es importante que lo tengáis en cuenta para la hora de preparar propuestas, y en unos 6 meses más o menos se conocen en 3 meses se conocen los resultados, perdón. Y un poco para que más que nada para también conocer cuáles son el ámbito, ¿no?, de participación dentro del clúster 2. Pues, ¿quién participa? Bueno, el primero es lo que comentamos, es un informe, tiene un enfoque multidisciplinario, con lo cual la tipología de agentes es también multidisciplinario, multiagente, ¿no? En el que se tiene que tener en cuenta la importancia de la integración de ciencias sociales y humanidades, ¿vale? En los grupos de investigación pues participan mucho de ciencias sociales y humanidades, pero también tenemos investigación en otras disciplinas, ¿vale? Desde la parte de tecnologías, de la información, materiales, etcétera. Participan también empresas especialmente relacionadas con el ámbito de las industrias creativas y culturales, y también muchas administraciones públicas y tercer sector, sobre todo por lo que comentábamos de incluir a la sociedad civil, ¿no? Es decir, a todo lo que tiene que ver pues, con agrupaciones ciudadanas, etcétera. Como conocéis, bueno, pues el instrumento habitual en el programa Marcos son proyectos en consorcio, especialmente en los clúster. Hay otros programas que son monobeneficiario, pero en este caso no es así. Son de tamaño medio, entre 2 y 4 millones de euros, ¿vale? Y principalmente estamos hablando de acciones de investigación y acciones de innovación. Es cierto que también tienes algunas acciones de coordinación y soporte, ¿vale? Aquí veis un grafiquillo más o menos en donde viene la financiación por cada una de las tipologías de acción, que bueno, que es casi más una actividad, o sea, un tipo de información más legal financiera, que tenéis más interés o si tenéis mayor, quizá menos conocimiento, pues podéis contactar con los puntos nacionales de contacto legales y financieros, pero bueno, también en cualquiera de las guías lo podréis ver. Y para finalizar, ¿cómo está distribuido el programa? Está distribuido en tres, lo que llaman destination, ¿vale? Son como tres partes, ¿no? La primera es todo lo que tenía que ver con esta gobernanza, con esta, pues, incremento, ¿no?, de este afecto, ¿no?, o decremento, podríamos decir, de la desafectación que se tiene hacia las democracias, evitar, pues, noticias, pues, todo lo que tiene que ver con desinformación, etcétera, etcétera. Es el primer destination, sobre todo eso, fortalecer estos valores democráticos. El segundo tiene que ver con cultura, o tiene foco en cultura, patrimonio cultural y creatividad, salvaguardar nuestro patrimonio, también y explorar el potencial o convertir al final en un sector de mercado, ¿no?, a las industrias creativas y culturales. No solamente es el arte o la cultura, es bueno por un bien social, sino también convertirlo también en un bien económico, con un beneficio económico. Y por último, las transformaciones, o sea, entender, ¿no?, estas transformaciones sociales y económicas y cómo además Europa se tiene que manejar, ¿no?, en este ámbito, con lo cual pues ambos, en este caso pues hay muchos proyectos que lo que hacen al final es proveer de recomendaciones para, bueno, generación de políticas, etcétera. Y bueno, están los tres íntimamente unidos, pero es verdad que, bueno, cuando vayas a los programas de trabajo, pues cada uno tiene sus convocatorias. Y por mi parte, nada más. En principio, simplemente desearos que tengáis una muy buena jornada, que realmente esto es primer paso, ¿no?, en la preparación de propuestas, y que toda la ayuda, toda la participación que necesitéis, toda la ayuda a la participación, pues la tenéis directamente pues, con los puntos nacionales de contacto, pero también pues muchos de vosotros tenéis oficinas de proyectos europeos, tenéis información en la web de horizonteeuropa.es, la web de la Comisión, etcétera. Y simplemente pues agradecer nuevamente al equipo de FECID, pero también el de todas las puntos nacionales de contacto. Y ya doy paso directamente a Carolina, que entrará ya a contaros el programa de trabajo, entiendo que en el primer destination. Muchas gracias a todas y a todos. Hola, ¿se me escucha? Sí, Bueno, perfecto. voy a intentar, gracias Borja, voy a intentar compartir pantalla. Vale.
Vamos a ver. Vale. Se ve ya mi... Va a ver. Se ve, Carolina, pero eso es. Se tienes que ve, lo voy a ponerlo poner a en... modo pantalla completo por Eso si es. acaso. Perfecto. Vale. Ahora sí, ya Ahora sí. sí. Perfecto, muy bien. Pues nada, ya sin más, pues comienzo yo con la parte que me toca presentar hoy. Nada, lo primero, buenos días a todos. Muchas gracias, Borja, por tus palabras. Aquí estamos en esta jornada nacional. Por fin tenemos nuestro programa de trabajo 2023-24 y hoy, sin más, pues vamos a entrar a ver dentro de las convocatorias de este programa de trabajo bianual. Yo os voy a presentar la destination que tiene que ver con democracia y gobernanza y después mis compañeras pasarán a Ida y a Adeline a presentar la de Transformations y la de Patrimonio Cultural. Así que, bueno, lo dicho, aquí estamos en la destination número 1, la primera que nos vamos a encontrar de estas tres grandes partes o grandes patas o áreas que tiene el programa de trabajo. Trata sobre la investigación en democracia y gobernanza y todos los procesos de participación democrática y vamos a ver fundamentalmente los topics más inmediatos que son los de la call de 2023, aunque dejaremos un poquito apuntados para que por lo menos veáis los temas que hay en la siguiente call de 2024. Bueno, yo también me veo obligada a hablar de prioridades políticas, aunque Borja ha hecho una introducción relacionada con la parte del clúster que tiene que ver con, que se inspira y que bebe de todo lo que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Pero esta Destination Democracy tiene mucha conexión y tiene mucha vinculación con las prioridades políticas de la Comisión y por eso pues las voy a plantear hoy. Aquí veis las 6 grandes prioridades políticas que planteó la actual Comisión de Ursula von der Leyen. Tenemos aquí lo que serían los 6 grandes prioridades. Comentaros que todas estas son políticas que afectan a la investigación y desarrollo que se hace dentro de los proyectos del Clúster 2, pero lógicamente aquí he destacado, por ejemplo, algunas de las prioridades que tienen una mayor relevancia o que tienen una mayor vinculación con los objetivos del clúster. Concretamente, tenemos el de A New Push for European Democracy, que es una de las grandes prioridades que van a tener, están tremendamente vinculadas con el área que vamos a ver hoy de democracia. Cómo promover, defender y reclamar de alguna manera, poner en valor el estilo de vida europeo y nuestros valores, nuestra identidad y nuestras creencias y nuestra forma de hacer las cosas, también en política. Ahí paso a la otra línea, a la otra prioridad que quería destacar, es cómo reforzar el papel de Europa en el mundo. Este programa en el pasado, cuando era Reto 6 y en anteriores programas, ha tenido un papel importante todo lo que tenía que ver con cooperación internacional, orientada a diplomacia científica y a temas relacionados con la investigación. Y luego, aunque lógicamente tenemos conexión con distintos temas como todo lo que es el cambio digital, el European Green Deal, que lo vamos a ver conectado lógicamente en algunos topics, sí que la otra línea que yo veo más relevante en este caso es una economía que trabaja para las personas, que como comentaba Borja, el programa ha ido tendiendo a que cada vez más todo circula en torno a las personas, a los ciudadanos, a distintas comunidades y a todo el aspecto inclusivo, porque en definitiva las empresas, las instituciones y los países son beneficiarios del programa, pero es la persona y la sociedad la que se tiene que beneficiar de forma más directa y se tiene que ver reflejada. Aquí comentaros, ya entrando en lo que sería la Destination de Democracy and Governance, cómo vemos que en el plan, el EU Democracy Action Plan, parte de la premisa, y lo dice de forma muy clara, que la democracia no se puede dar por descontada, que hay que cuidarla y que hay que defenderla de forma activa, proactiva, porque siempre ha estado presente, pero de una manera mucho más neutral, mucho más pasiva, y todos los eventos políticos que han tenido lugar en los últimos años y, por supuesto, la invasión de Rusia a Ucrania y las consecuencias que esto está teniendo de tener una guerra en suelo europeo, pues lógicamente pone de manifiesto, aparte de muchas otras cuestiones que veréis en algunos de los topics, la importancia
que tiene el reclamar, defender la democracia de una manera mucho más beligerante, si se quiere, mucho más fuerte. Aquí comentaros que esta destination está muy, muy inspirada y se apoya mucho en lo que son las principales líneas del Plan de Acción Europeo para la Democracia, ¿vale? Que es una apuesta política de nuevo de la actual Comisión Europea, que principalmente busca proteger la integridad de las elecciones, participación democrática, muy importante reclamar. Se dan cuenta de la importancia que tiene el papel de los medios de comunicación, las redes sociales, la información y la desinformación, etcétera. Son aspectos y líneas importantes en este plan de acción europeo del que bebe mucho esta destination. Y ya luego entrando en lo que sería más la introducción de esta destination en el programa de trabajo actual, ¿qué es lo que busca? Bueno, pues crear una sociedad más resistente, más, yo no quiero decir resiliente porque es un término que se ha utilizado ya en exceso, entonces una sociedad más resistente, más inclusiva y también más democrática y que busca también de alguna manera reforzar y volver a legitimar las instituciones, tanto las europeas como las nacionales, que han sido muy dañadas por aspectos de corrupción, por la crisis financiera pasada, etcétera, etcétera. Entonces, mejorar la transparencia, la fiabilidad y la confianza de los europeos y los ciudadanos en las instituciones y, sobre todo, promover y respaldar políticas e investigación basadas en el Estado de Derecho y todo lo que tiene que ver con dar un papel muy importante y central al ciudadano y el rol de los ciudadanos que debe tener de forma muy activa en la participación democrática y en definir las necesidades de este proceso. Para todos los que habéis seguido el programa en el paso del Reto 6 y Horizonte 2020 a Horizonte Europa, aquí vemos cómo en Horizonte Europa se incluye y entra en lo que sería el plan estratégico de todo Horizonte Europa, que está centrado básicamente en marcar las líneas de acción y ya concretar los grandes objetivos dentro del pilar 2, en el que están los 6 clústeres, entre ellos el nuestro, el de cultura, creatividad y sociedad inclusiva. Y aquí vamos a ver que lo que vamos a perseguir ya cuando estamos viendo nuestro proyecto y nuestra propuesta que estamos redactando, es que tenemos que tener un poquito en mente en este gran paraguas que tenemos encima del plan estratégico que queremos conseguir responder en nuestras propuestas, que estén sobre todo dentro de esta destination de democracia. Tenemos que ser capaces de proponer una vía creíble y que logremos demostrar que con nuestro proyecto vamos a contribuir al impacto esperado del plan estratégico, concretamente a el número 7, que como veis aquí, no lo voy a leer entero, lo tenéis aquí destacado, pero repite un poco las ideas generales de los objetivos de la destination, como revitalizar la democracia, mejorar la responsabilidad, transparencia, fiabilidad de instituciones y políticas muy importantes basadas en el Estado de Derecho y ciudadanía activa y participativa. Aquí comentaros que cuando hablamos de qué son esto de responder a proponer una vía creíble para contribuir a estos impactos esperados, suena así muy complicado, pero lo cierto que lo que estamos haciendo aquí realmente es decir, cómo, lo que os están preguntando con vuestra propuesta es plantearnos el cómo. ¿Cómo a través de vuestro topic y de vuestra propuesta en ese topic concreto vais a conseguir de alguna manera contribuir en líneas generales a este impacto esperado número 7 de una forma más global? Y por último deciros que, bueno, que los resultados más específicos vienen indicados en el topic y es muy importante también que se traducen, ¿no? de este impacto número 7, se van a traducir y se van a ver reflejados en el topic y lo tenéis que ver en la parte donde pone los expected impacts. Y un poquito ya por ir terminando con lo que sería la introducción de esta destination, aquí comentaros que lo que serían los principales desafíos, algunas cosas las ha adelantado ya Borja en su presentación, pero un poquito por incidir en la parte más específica de esta destination, los principales retos y la problemática actual que nos estamos encontrando que tiene que ver con todos los aspectos de este área de democracia y gobernanza, sería la siguiente. Por una parte, está ya contrastado que las democracias a nivel global, no solamente en Europa, pero también en Europa,
son cada día más frágiles, más débiles, están más debilitadas que en el pasado, que en las últimas 2 o 3 décadas, por lo menos. Lo siguiente que debemos tener en cuenta, estamos viendo y estamos siendo testigos de que cada día más países están huyendo de regímenes puramente democráticos y se están encaminando hacia tendencias y fórmulas más de autoritarismo. Esto es una deriva muy peligrosa que afecta al país, pero afecta al equilibrio geoestratégico de la zona y de los países vecinos también. Después, otro tema que ha salido en anteriores programas de trabajo y que los que habéis participado seguro que lo habréis podido detectar, han salido topics en este sentido, cómo la gobernanza internacional multilateral está siendo puesta en duda y está sometida a un gran estrés. Ha perdido un gran nivel de apoyo a nivel internacional y observamos que grandes países y grandes potencias en la esfera internacional están adoptando, está habiendo una especie de polarización del entorno, del diálogo y la gobernanza internacional. Y la Unión Europea es la que está queriendo abanderar la lucha y la defensa muy fuerte del multilateralismo. Y por último, la guerra de Rusia contra Ucrania está, por desgracia, teniendo lugar muy cerca de nosotros. Y desde la guerra de los Balcanes y la de Georgia, pues este es el siguiente conflicto armado que nos hace a todos tener que estar muy alertas y está teniendo consecuencias también para la Unión Europea. Sin más, presentaros lo que serían los topics todos los topics que vamos a tener en la primera convocatoria de 2023. Esta convocatoria de 2023 tiene 8 topics. El título de la convocatoria es Standing Up for Democracy, que creo que dice mucho del objetivo. Tiene, como decía, 8 topics, todas son RIAs, acciones de investigación e innovación, no hay CSAs y no hay Innovation Actions. La mayoría de las veces se van a financiar por cada topic 3 propuestas, lo que viene siendo un poco una tendencia general, aunque en algún caso hay una, por ejemplo, la Democracy 1.2 en la que sí que, Democracy 1.3, perdonar, en la que solo se van a financiar 2 proyectos. Y la media son entre 2 y 3 millones de euros de media, aunque no es una cosa, no es en todos los casos así. Perdonad, no he comentado, el presupuesto total de las convocatorias y de los topics que van a financiar en 2023 son 75 millones de euros. Y ya pasando a lo que son los topics que se van a financiar de las convocatorias de 2024, porque tengáis un adelanto por si detectáis algún topic que os pueda interesar, que lo tengáis visto y podéis trabajar con antelación. Veréis que aquí hay un presupuesto total de 95 millones de euros, son 12 topics en total lo que nos vamos a encontrar. Como veis, un incremento de 20 millones de euros en estas convocatorias de 2024. La convocatoria trata sobre el pasado, presente y futuro de las democracias, ¿vale? También vamos a encontrar una predominancia de las RIAs, solamente una acción de coordinación y apoyo en la Democracy 12. Y también comentar, la mayoría de proyectos tienen entre 2 y 3 millones de euros, también con alguna excepción puntual. En casi todos los casos se van a financiar 3 proyectos por topic, con menos en el caso de la Democracy 10, 11 y 12. Y comentar eso, que hay una financiación muy relevante, tenerlo en cuenta porque eso es interesante y os da oportunidades. Y ya sin más, entro a que veamos los 8 topics que vamos a ver del año 2023 y que entendamos un poquito más qué hay detrás de todos estos topics y qué se está buscando por parte de la comisión. El primer topic sería sobre cómo luchar o contrarrestar la manipulación e interferencia de la información internacional extranjera. Aquí nos van a incluir un par de conceptos en esta convocatoria, que lo vamos a ver repetido también en otros topics, con lo cual es bueno que los manejemos. Uno de ellos, y este topic concreto va a trabajar en particular sobre uno de estos conceptos, la manipulación de la información e interferencia de actores extranjeros como un tema relevante a hacer seguimiento. Y por otra parte,
el concepto de tácticas, técnicas y procedimientos para conseguir este objetivo. Aquí comentaros que se busca proteger los procesos democráticos de la Unión Europea de todos estos intentos de tener una interferencia o manipular la información por parte de actores extranjeros, que pueden ser países, pero pueden ser organizaciones, pueden ser empresas, bueno, pueden ser distintos tipos de actores, esto está abierto. Y también quieren conseguir que a través de nuestras investigaciones logremos dar herramientas a nuestros políticos y representantes para ser capaces de aumentar la capacidad de detectar y luchar y contrarrestar, digamos, hacer de freno a los intentos extranjeros de dañar nuestros procesos democráticos, esta interferencia que hemos encontrado en procesos democráticos europeos en el pasado, como conociendo mejor y siendo más conscientes de los riesgos de estas técnicas, tácticas y procedimientos que se utilizan. Aquí comentaros que el objetivo y el contexto del que partimos es que quieren conseguir entender mejor y que tengamos más información y seamos capaces de frenar o contrarrestar este desafío global que supone la manipulación e interferencia de la información, sobre todo cuando hablamos de procesos democráticos electorales, porque debilita nuestros sistemas democráticos y nos hace más vulnerables. Y un tema importante que vais a tener que tener en cuenta si estáis investigando o si vais a participar en alguna de las convocatorias de este topic es que es importante que aunque la mayoría de estas manipulación de información e interferencia suelen ser actividades que por sí no son estrictamente ilegales, muchas veces se realizan junto a actividades ilegales como la incitación al odio y los ciberataques. Y eso permite una entrada a poder frenarlas, o sea que hay que estar muy alerta con esa cuestión. Nos van a pedir en el topic que van a favorecer una cooperación internacional, un enfoque multidisciplinar y nos van a pedir expresamente vinculación con alguno de los topics del clúster 3 de seguridad. Pasamos al siguiente topic, el Democracy 1.2, trata sobre cómo todo lo que son intentos de suprimir la información y el manifestar opiniones contrarias. Lógicamente hablamos de regímenes autoritarios, ¿vale? En este caso, el topic, yo estoy aquí destacando lo que es el impacto esperado, que como veis creo que en todos los topics de esta destination nos van a pedir que contribuyamos uno por uno a todos los puntos, ¿vale? Nos van a pedir que seamos capaces de facilitar y ampliar la comprensión de las amenazas derivadas del uso de esta supresión de información, como es parte de esta estrategia más amplia de manipulación e interferencia de la información que realizan países que tienen regímenes y gobiernos autoritarios. Nos van a pedir, que es una cosa que encontramos muy habitualmente, tanto en las RIAs, pero y muy en particular en este programa de Cluster 2, nos van a pedir que realicemos recomendaciones políticas basadas, lógicamente, en evidencia y en pruebas científicas, y nos van a pedir que planteemos metodologías para ser capaces de detectar y abordar de forma eficiente y efectiva la supresión de información tanto en la Unión Europea como países asociados, etc. Este concepto de la supresión de información va más allá de lo que es puramente la desinformación, que ha sido seguramente la preocupación que ha habido más recientemente en estas cuestiones, porque da un paso más allá en el sentido de que llega a conseguir silenciar o eliminar las voces discordantes en la esfera pública, pues ya sea de periodistas, ya sea de personas con un nivel representativo que sean importantes en un país o en la opinión pública, que se han producido con regímenes autoritarios y son cosas que todavía vemos en las noticias y que pasan, por desgracia, en el día a día. Aquí nos van a pedir que seamos capaces de establecer sinergias también con topics concretos del clúster 3. Y esto es una RIA
que van a financiar proyectos de entre 2 y 3 millones de euros. Esta es la horquilla aproximada que nos dan en la mayoría de estos proyectos. Se financiarán 3 proyectos. Y en esencia lo que nos van a pedir de lo que trata el topic es que planteemos una definición y el concepto de cuál es, que trabajemos sobre el concepto de la supresión de la información y que seamos capaces de hacerlo desde un enfoque abierto y multidisciplinar, sobre todo. El siguiente topic que vamos a ver, el Democracy 3, trata sobre aspectos de corrupción, cómo luchamos contra la corrupción y otras influencias negativas o indebidas, ¿no?, en los procesos de toma de decisiones políticas. Aquí comentaros que nos van a pedir, entre los impactos esperados, que reforcemos las herramientas legales de nuestro sistema jurídico, tanto a nivel de los Estados miembros como de la Unión Europea, para adelantarnos y prevenir y atajar la corrupción. Por otra parte, quieren que seamos capaces de aportar y aumentar los contenidos y los datos, que es muy importante, sobre la corrupción política, en todo lo que es aplicación de políticas, etcétera. Y por último, este topic nos va a pedir que avancemos, que seamos capaces de ir más lejos en el conocimiento para esta cuestión del uso de tecnologías digitales, como por ejemplo pues el modelado de información, blockchain, inteligencia artificial, análisis de datos encriptados, etcétera. ¿Para qué? Para anticiparnos y ser capaces de prevenir intentos de inicios de corrupción, malas influencias políticas dentro de la Unión Europea. Dar armas en este sentido. Aquí un tema importante a destacar, y el punto de partida de este topic y de esta convocatoria, sería que la corrupción y la influencia ilícita no solo tiene un coste a nivel económico y financiero, sino que es muy importante y socava la credibilidad, la fortaleza de la democracia, la legitimidad, y que esto tiene un efecto muy negativo entre los ciudadanos porque, hemos dicho, debilita la democracia y consigue encima potenciar y fortalecer discursos populistas. Nos van a pedir en este topic expresamente, cuando leemos el texto del scope, que planteemos un enfoque multidisciplinar en nuestro proyecto, en nuestra investigación, que involucremos a países vecinos, perdonad, pone países de la zona, no son países vecinos, y lo mismo, otro topic donde nos piden una conexión directa con el clúster de seguridad. Como veis, los aspectos de democracia y de seguridad tienen un vínculo muy, muy estrecho. Siguiente topic que vamos a ver. A ver cómo voy de tiempo. Vale, voy a ir un poquito más rápido. Nos van a pedir el aspecto emocional de la política. Es un topic nuevo y bastante interesante. Yo lo veo muy interesante realmente. Nos van a pedir que seamos capaces en la adopción de decisiones políticas, que lo hagamos con mayor conocimiento de cuál es la relación y la interacción que nos encontramos entre aspectos como valores, identidades, las emociones, los sentimientos, las creencias en los temas políticos, porque afectan mucho en el proceso democrático y en el sentimiento de cómo funciona un país, su democracia, sus representantes. Que haya una mejor comunicación de las políticas basadas en evidencia, teniendo una vinculación con los aspectos emocionales de los ciudadanos. Básicamente nos viene a pedir una integración, una comprensión, un tomar nota de la dimensión emocional de las necesidades emocionales de los ciudadanos a la hora de diseñar, comunicar y realizar políticas. Básicamente van a pedir que estudiemos aspectos concretos de las emociones, cosas como frustración, el resentimiento, la esperanza, la envidia, la solidaridad, que tienen un efecto muy importante, y creemos que son temas que desde el COVID se han puesto muy de manifiesto, estas nuevas necesidades que no estaban cubiertas y que a nivel europeo por lo menos no se tenía demasiado en cuenta. Nos piden un enfoque multidisciplinar y también es un topic que tiene se espera cooperación internacional. El siguiente topic que vamos a ver ahora, todo lo que tiene que ver con el cambio climático y el imperativo climático. Aquí nos van a pedir, nos van a decir, ¿es posible conseguir los objetivos de cambio climático y que lo hagamos respetando los procesos democráticos y a los ciudadanos y a sus preferencias? ¿Por qué?
porque son muchos los inconvenientes que nos encontramos de cara a la transición climática. Nos encontramos retos tanto a nivel de la clase política, los políticos que tienen que realizar sus políticas teniendo en cuenta que tienen que lidiar con un tema que a veces es impopular y que produce rechazo, y que hay muchos segmentos y partes de la sociedad que rechazan y que no ven necesarios y que sienten que es una injerencia los cambios que tienen que hacer en su vida rutinaria, en el día a día, por culpa del cambio climático. Entonces, nos van a pedir que reforcemos la capacidad de movilización, implicación y comunicación con los ciudadanos en todo lo que tiene que ver con las políticas del clima y la transición del cambio, la transición verde. Que seamos capaces de hacer recomendaciones, volvemos, a los políticos para que se aborde el imperativo climático de una forma democrática y conseguir, que esto no es fácil, el respaldo de los ciudadanos. Básicamente nos van a pedir que lo hagamos a través de actividades que promuevan la innovación social y nos van a pedir que tengamos en cuenta actividades que se estén haciendo en otros clústeres, tanto los partenariados, las misiones, otras iniciativas europeas relacionadas con las que pueda tener una conexión. El topic número 6 trata sobre la teoría del contrato social y los cambios que se están produciendo en nuestras sociedades europeas en ese sentido. ¿Qué nos van a pedir? Pues una mejor comprensión de todo lo que tiene que ver cómo evaluar y cambiar los contratos sociales que hay en la Unión Europea y en nuestros Estados miembros, que seamos capaces de proponer mecanismos, salvaguardas, sistemas para frenar y revisar los fundamentos, el acuerdo, el statu quo que teníamos en los contratos sociales de nuestras sociedades, que seamos capaces de plantear escenarios de cómo deberían ser si nos planteamos nuevos formatos, nuevas fórmulas de contratos sociales o nuevos enfoques para aplicarlos y cuáles deberían ser las narrativas de los mismos, teniendo en cuenta y partiendo de la base que queremos pertenecer y mantenernos dentro de la Unión Europea. Las sociedades tienen que estar más preparadas. Una de las cosas que se detectan aquí es que, y veis en las preguntas que aparecen aquí en este recuadro, ¿por qué algunas formas de contrato social tienen más éxito que otras? ¿Qué factores son los que han contribuido a que en algunos países haya un acuerdo, más equilibrio en esta revisión de los contratos sociales y en sus modelos? Porque lo que tenemos averiguado hasta el momento es que hay sociedades en Europa que están más preparadas, están haciendo una mejor transición a nuevos modelos del contrato social, por ser, no sé, más flexibles, más adaptables, pero que nos piden que lo estudiemos y lo valoremos. Y continuamos con el siguiente topic, ya estamos llegando un poco más a la recta final. Todos los aspectos de espacios de democracia participativa y temas de interseccionalidad. Siguen existiendo dificultades en la participación masiva, grande, verdaderamente representativa de grupos minoritarios y ciertas comunidades que son un poco marginales y quieren que ayudemos a romper esta dinámica, a ver cómo podemos hacer esto. En este topic nos van a pedir que planteemos procesos que sean más participativos y más inclusivos a través de este enfoque intersectorial, que permitan que en los procesos de diseño democrático tengamos en cuenta cómo incluimos estos grupos que no acaban de entrar, grupos que están marginados o un poco fuera, que no acaban de entrar en el proceso. Una comprensión teórica mejor y más profunda de cuáles son las prácticas deliberativas y participativas de las estructuras de poder a través, lo mismo, de un enfoque intersectorial. Aquí nos van a pedir que hagamos proyectos pilotos innovadores y bueno, simplemente en este topic solamente quería destacar que el punto de partida que tiene este topic es que no debemos seguir trabajando de forma exclusiva en cómo incluir a las minorías, que es un trabajo que se viene haciendo desde décadas, tanto a nivel nacional como a nivel europeo, sino que se busca cambiar el chip, el enfoque y cambiar la perspectiva para lograr conseguir que los grupos sociales mayoritarios sean más abiertos al cambio, sean más tolerantes con los que son diferentes, con otras comunidades que son diferentes, que son distintas, ser capaces de cambiar
un poco la perspectiva de los grupos mayoritarios y una mayor tolerancia. Aquí nos van a pedir iniciativas de innovación social, nos van a pedir que lo hagamos a través de tecnologías digitales y es un topic donde el rol de la ciudadanía activa está muy, muy bien visto. Y ya termino con el último topic de esta destination. Este es un topic, el Democracy 1.8, que trata sobre lo que son las political perspective for the Eastern Neighborhood and the Western Balkans. Este es un topic que trata sobre Ucrania y los países de accesión de esta zona de los Balcanes. ¿Qué nos van a pedir? Que seamos capaces, bueno, perdón, por empezar por el principio, ha habido consecuencias muy importantes de la invasión de Rusia a Ucrania. ¿Por qué? Pues porque aparte de la propia guerra, lógicamente que tiene sus consecuencias muy graves, además es que hay un efecto a nivel geoestratégico de una mayor influencia tanto de Rusia como de China en Ucrania, pero también en otros países que son candidatos a la accesión a la Unión Europea. Y bueno, esto hace que la influencia de dos grandes potencias del perfil de China y de Rusia amenazan de alguna manera estos países y la relación de la Unión Europea con ellos como candidatos, con lo cual nos piden que planteemos cuáles son los interrogantes decisivos que nos tenemos que plantear en la estrategia de ampliación de la Unión Europea, que las cosas han cambiado de un esquema de paz como hemos venido teniendo en los últimos años desde la invasión de Ucrania, y quieren que seamos capaces de mejorar la política de vecindad, que revisemos y reanalicemos las necesidades, los pros y los contras de los procesos de adhesión de la Unión Europea y que lo hagamos proponiendo escenarios, previsiones de cuáles son las ambiciones geopolíticas de Rusia, de China y de otros países con efecto y con capacidad de influir la política de la vecindad del este de la Unión Europea y los candidatos a la adhesión, que como sabéis, además de Ucrania, países vecinos en el momento de la guerra, como Moldavia o Georgia, también han solicitado entrar a la Unión Europea. Comentaros que en este topic hay una condición de elegibilidad adicional que tenéis que tener en cuenta, y es que os van a pedir que, además del consorcio habitual, al menos un miembro de vuestro consorcio tiene que venir de República de Moldavia, Georgia o Ucrania. Es un topic con una componente muy importante de cooperación internacional y os van a pedir que incluyáis actores de países de la zona, de la zona de los Balcanes y de los países del este, y os van a pedir incluso de forma específica, y puede ser útil, que dentro de la Unión Europea seamos capaces de incluir a investigadores que ahora mismo tienen estatus de refugiado político, etcétera, por la situación política. Y ya sin más, termino con todos los tópicos. Gracias por vuestra paciencia. Simplemente os dejo aquí una serie de informes y políticas y documentación adicional para quienes vayáis a participar podáis profundizar un poquito más. Los tres primeros son informes y documentos de contexto político y demás. Y luego, seguidamente, veis una serie de compilación de proyectos ya financiados con experiencia, con coordinadores de experiencia y para que veáis las temáticas que se han financiado en distintas compilaciones. Simplemente comentar que aparte de estos que veis aquí en estos informes, también podéis consultar lógicamente los proyectos financiados en Cordis y en el EU Dashboard, lo que es la base de datos del EU Dashboard, donde hay una información súper amplia de proyectos, entidades con experiencia y donde han participado. Y ya sin más, agradeceros por vuestro tiempo y por vuestra atención, y ya doy paso a mis compañeras que van a continuar con la destination de Patrimonio Cultural. Gracias. A ver si puedo. Sí, ahora. ¿He dejado de compartir o todavía no? No, ahora me toca a mí. ¿Lo tienes, Adeline? Sí. Puedes ya entrar. Todo tuyo. Sí. Me oís bien y supongo que me veis bien, aunque me oigo como con eco. Vale. ¿Hola? Vale. Bueno,
Tengo un problemilla, perdonad, porque me oigo... Vale, yo creo que ahora está bien. Bueno, como os decía Borja y Carolina, el segundo destination de este clúster es toda la investigación innovadora sobre el patrimonio cultural europeo y las industrias culturales y creativas. Está muy conectado con la destination que realmente acaba de comentar Carolina, porque realmente desde la Comisión Europea se considera estas industrias culturales y creativas como una parte importante de la dimensión social de la democracia y la sostenibilidad. Entonces, a partir de ahí se quiere un poco pues, impulsar y sugerir políticas, también prácticas, y dar respuestas innovadoras a todos los retos a los que nos enfrentamos. También se parte de la base de que Europa cuenta con una sólida tradición creativa, que eso refleja nuestro pasado, pero también quieren sentar las bases de un futuro que sea más participativo, más inclusivo y que tenga en cuenta pues, tanto la creatividad pues, como la sostenibilidad, la inclusión y el bienestar de los ciudadanos. Esta destination está muy enfocada también en prioridades políticas, como el desarrollo sostenible que comentábamos. Está muy en línea con la transición climática y digital, sobre todo dentro de las industrias culturales y creativas. Su objetivo un poco es reforzar la investigación y la innovación en el ámbito del patrimonio cultural, realmente que estas industrias se conviertan en motores de cambio y en motores también de innovación, pero para la creación de empleo. Y tienen muy en cuenta todo lo que es la colaboración online, toda pues, esta transición digital y cómo se va a intentar digitalizar y conservar a través de esa digitalización los bienes de patrimonio digital. De esa forma va a permitir un mayor acceso a la sociedad, a la vez que se contribuye también a su conservación. Como os decía, esta destination está muy enfocada en impulsar la innovación dentro de las industrias y sobre todo con ese enfoque participativo, ¿no? desde la sociedad. Uno de los aspectos que se comenta en esta destination es que bueno, pues todos nuestros bienes materiales e inmateriales pues en los diferentes sectores de la cultura y de las artes pues van a contribuir, ¿no? Pues desde la música, el cine, incluso los videojuegos, van a contribuir a ese sentimiento de pertenencia europeo. Y es lo que se quiere impulsar desde los diferentes proyectos de esta destination. Entonces, por recapitular, los objetivos son salvaguardar y promover el patrimonio cultural, al igual que se impulsa el potencial innovador y la competitividad de las artes y las industrias culturales y creativas. El impacto esperado de esta destination es sobre todo pues bueno, convertir a estas industrias y al arte en motores de innovación sostenible, generar ese sentimiento de pertenencia a través del patrimonio cultural y sobre todo pues bueno, hacerlo que haya un mayor compromiso por parte de la sociedad a la vez que se protege, restaura y promueve el patrimonio cultural. En cuanto a las principales prioridades del clúster, para que lo veáis un poco más de forma esquematizada, recordad, patrimonio cultural, arte y cultura, las industrias culturales y creativas tienen un gran peso, el desarrollo sostenible, el empleo, las competencias y la innovación son cosas que se van a impulsar dentro de esta destination y la participación ciudadana. Lo que se quiere promover y mantener es un estilo de vida europeo concreto, manteniendo y siguiendo los objetivos del Pacto Verde Europeo, como comentaba Borja al principio, y apoyar una economía que funcione para las personas. Eso es uno de los objetivos que también comparte tanto con la Destination de Democracy como la de Transformations. También, dentro de las prioridades, se va a intentar impulsar la New European Bauhaus, que como sabéis es una iniciativa que intenta pues, bueno, conectar ese pacto verde europeo y el bienestar de las personas y el modo de vida europeo, siguiendo como tres grandes líneas, que sería la parte estética, la parte más de sostenibilidad y la parte de inclusión social. Igual, en este caso también se pretende alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU. Y bueno, repitiendo
repitiéndome un poco más, pues convertir a estas industrias culturales y creativas pues en motores de cambio, de innovación sostenible y sobre todo fortaleciendo ese sentimiento de pertenencia. Aquí tenéis las convocatorias, las 10 convocatorias. Veréis que hay una gran novedad en esta convocatoria de 2023, que es la introducción de una nube colaborativa europea para el patrimonio cultural. Es una, bueno, os lo detallaré más adelante, pero es una iniciativa que tiene otros deadlines, contrariamente a los demás topics, estará abierto hasta septiembre del 2023. Y bueno, en este caso lo que se pretende es apoyar sobre todo pues, esa transición digital con la creación de esta nube. Por lo demás, tenéis 8 topics que se dividen en 3 grandes áreas. Esta destination está muy enfocada, muy centrada en las personas, pero también lo que pretende es poner a estas industrias creativas y culturales en el centro de la economía europea. Y entonces, pues por eso se van a apoyar siguiendo, a diferencia de las otras destinations, siguiendo como 3 grandes ámbitos, que serían verde, digital e innovador, que los detallaré más adelante. Y aquí tenéis las convocatorias de 2024 para que os hagáis un poco una idea de cuáles son las temáticas que se van a pedir para 2024. No nos vamos a profundizar en ellas, puesto que la prioridad son las de 2023. Como os decía, las 3 áreas en las que se divide, y aquí tenéis un poco más esquematizado los 10 topics que se piden para 2023, los tenéis un poco esquematizados en las diferentes áreas. Entonces, bueno, dentro del ámbito más verde se van a buscar tecnologías avanzadas y que monitoricen de forma remota pues los monumentos y todo, sobre todo que se basen un poco en todo el tema de contaminación y aspectos que puedan perjudicar al patrimonio cultural. También cómo esas industrias culturales y creativas contribuyen a una transición climática sostenible. Se va a enfatizar muchísimo sobre la digitalización del patrimonio cultural. Como os decía, dentro de la parte digital estaría la creación, la puesta en marcha de esta nube colaborativa europea de datos de patrimonio digital. Y en la parte más innovadora tenemos 5 topics que detallaré a continuación. Empezando con la parte, con el ámbito verde. Se buscan tecnologías innovadoras de restauración y conservación y se ofrecen perspectivas necesarias para esa transición ecológica. Tiene muchísimo peso esta transición ecológica y cómo se dan respuestas pues innovadoras y diferentes a esta problemática. Lo que se pretende desde la Comisión Europea es que sabiendo que nos enfrentamos a unos retos con el cambio climático y la crisis climática, lo que se pretende es que desde estas industrias y desde este área se pueda responder y dar respuesta a esta crisis. Y también se van a aprovechar las industrias culturales y creativas y las artes para crear un crecimiento económico y sobre todo pues, impulsar esa creación de empleo pues, de forma más sostenible. En este caso vamos a tener 2 topics en este ámbito verde, por así decirlo. Tenemos este primero que, como os comentaba, es sobre tecnologías avanzadas, de sistemas un poco de remoto para monitorizar y vigilar a distancia los diferentes monumentos, edificios, artefactos del patrimonio cultural. Va a haber como 2 principales objetivos en este sentido. Sería monitorizar y controlar la degradación natural de estos monumentos, pero también lo que se quiere impulsar son métodos innovadores de monitorización in situ, pero en este caso más de contaminantes y ver un poco el estado de intervenciones anteriores, cómo está en este momento pues, la situación. En este caso hay un presupuesto de 12 millones de euros. Se trata de una RIA
sería un presupuesto para 3 o 4 proyectos. Dentro de los requisitos, en este caso os lo destaco aquí a la derecha, en verde, pues bueno, se piden, por ejemplo, pues que si se usan datos de observación de la Tierra por satélite, pues utilizar ciertos datos y servicios concretos y, bueno, explorar otras tecnologías innovadoras o que puedan combinar entre ellas, ¿no?, para esta intervención. Sobre todo, se hace énfasis en que las técnicas que se desarrollen que sean no destructivas, que sean lo menos invasoras posible, sobre todo en cuanto a la revisión y a la supervisión de esa contaminación que puedan sufrir los objetos de patrimonio cultural. Y bueno, pues los enfoques, pues eso, deberán integrar prácticas y conceptos modernos de conservación y de preservación de los bienes culturales en cooperación con las partes interesadas. El siguiente topic relacionado con este ámbito más verde es cómo las industrias culturales y creativas pueden contribuir a esa transición climática. En este sentido, lo que se va a intentar es comprender mejor y estos retos y sacar de ello oportunidades dentro de estas industrias para que la transición, para que se haga lugar esta transición climática. El enfoque va a estar basado en investigación y en conocimiento sobre diferentes modelos empresariales innovadores, incluido el uso de las nuevas tecnologías y que pueden convertir a estas industrias en verdaderas impulsoras de este cambio. Al tener en cuenta en este topic otras plataformas, redes o agrupaciones que ya se hayan establecido para estas industrias, porque lo que realmente se intenta es que no se dupliquen esfuerzos. En muchos de los topics de esta destination se van a buscar que se establezcan vínculos y también buscar sinergias, ¿no?, con otras acciones relacionadas, sobre todo las financiadas en H2020 o en este caso de Horizonte Europa. En definitiva, este topic busca desarrollar y validar un modelo económicamente sostenible o una cartera de enfoques que aborden este reto de la transición de la crisis climática. Y bueno, también va a pretender abordar la adopción de nuevos modelos empresariales sostenibles. Pasando al área un poco más digital. Daros 3 pinceladas sobre esta parte. Realmente lo que se pretende es que acelere los descubrimientos y que facilite la comprensión y enriquezca las experiencias culturales no solo de los ciudadanos, sino incluso también de los propios investigadores y que promueva el acceso a todo el mundo de estos tesoros culturales de Europa. También a través de este ámbito se va a proteger y transmitir los bienes culturales materiales e inmateriales y va a fomentar un espacio común europeo de colaboración. En este sentido, cobra mucha importancia la creación de esta plataforma que os comentaba de la nube colaborativa de datos de patrimonio cultural. También va a permitir a las industrias culturales y creativas y a las artes liderar el camino hacia un nuevo mundo digital centrado siempre en las personas. En este sentido, tenemos un topic de 12 millones de euros, también una RIA, el objetivo va a ser pues buscar una mayor comprensión crítica del potencial, así como las oportunidades, los obstáculos y los riesgos de la digitalización. Desde la Comisión Europea se avisa de que realmente la digitalización puede suponer muchos riesgos, pero lo que se quiere con este tipo de topics es que realmente se puedan aprovechar como oportunidades con la digitalización. También se van a pedir recomendaciones y métodos basados en la investigación y el conocimiento sobre cómo el sector del patrimonio cultural europeo puede gestionar mejor esta digitalización. Y también pues, marcos validados que ayuden al sector del patrimonio cultural a hacer el mejor uso posible de activos digitales. A destacar también que se buscan que se establezcan vínculos y sinergias entre acciones ya financiadas
Y en particular en este topic piden la cooperación con proyectos de la convocatoria siguiente que os voy a comentar ahora sobre la nube de datos de patrimonio digital, y así como otros a lo mejor del programa de Digital Europe y demás. En definitiva, este topic pretende colmar las lagunas de conocimiento sobre los usos del patrimonio cultural digitalizado, y también pues, ofrece estrategias que podrían seguirse para aprovechar todas las ventajas y evitar estos retos, ¿no? Y estos obstáculos que os comentaba que mencionaba la propia Comisión Europea. Sobre la European Collaborative Cloud for Cultural Heritage, la nube colaborativa, comentaros que se va a tratar de un espacio digital europeo de trabajo en colaboración. Va a estar diseñado en función de las necesidades de los investigadores y profesionales del patrimonio cultural. Para ello, os comentaré que se han basado sobre un informe de 8 expertos independientes, que gracias a ese informe, a los resultados de ese informe, se pudo generar esta convocatoria. Además de eso, se hizo una encuesta a los diferentes profesionales que ha demostrado que realmente hay una necesidad para la creación de este tipo de plataformas. Esta nube va a abrir oportunidades tanto de la transición digital a las diferentes instituciones del patrimonio cultural y a las organizaciones de investigación. Y también va a contribuir a que el patrimonio cultural europeo sea líder mundial en el uso de las tecnologías. Para situaros un poco en los antecedentes de esta nube, deciros que en ese momento existía una necesidad urgente de crear un espacio europeo de colaboración para investigadores y profesionales, que se ha demostrado un poco con la encuesta que os comentaba. Esta nube está inscrita en el Reglamento de Horizonte Europa, y en las medidas que se han adoptado y cuáles son los siguientes pasos a seguir. Comentaros de nuevo el informe del que partió la convocatoria, que fue este informe de 8 expertos independientes que examinaron las necesidades y también examinaron y profundizaron sobre otras iniciativas relevantes y parecidas, y ver de qué manera esta nube podía complementar, ¿no?, el panorama en este sentido. Hicieron las recomendaciones a partir de las cuales se creó la convocatoria. Hubo una presentación oficial en junio del 2022 por parte de la comisaria y los diferentes ministros de Cultura y Ciencia en Europa. La encuesta ha sido muy reveladora en cuanto a esta necesidad de la creación de una plataforma digital sobre patrimonio cultural. Si estáis interesados en saber y en tener más información sobre los resultados de esta encuesta, facilitaremos próximamente un enlace que, por ahora solo tenemos un documento que nos ha enviado la comisión que confirma esta necesidad, ¿no? Y realmente cómo se va a poder mantener una nube, una plataforma así más allá del programa Marco. Va a haber 2 topics incluidos en este programa de trabajo para 2023 y, como os comentaba, tendrán un deadline diferente al resto de las destinations. Para 2024, para las convocatorias de 2024, están aún por definir. Se actualizará el programa de trabajo en concreto sobre esta plataforma, esta nube de datos. Si nos adentramos un poco más en el topic en sí, comentaros que el presupuesto en este caso es de 25 millones de euros. Desde 2023 hasta 2025, la Comisión pretende tener un presupuesto total de 110 millones de euros. En este caso, en esta primera parte, que va a ser una puesta en marcha y de lo que es la arquitectura de la plataforma, se van a invertir 25 millones de euros a través de un lump sum, y será un solo proyecto para este topic.
Os dejo a la derecha algunas recomendaciones, como por ejemplo que se aconseja que las partes pues, utilice parte del presupuesto para adquirir el hardware o el software comercial. También que el software que se vaya a desarrollar tiene que ser de código abierto, con licencia de dominio público. Y bueno, pues la nube va a querer ser una entidad jurídica que actúa como punto de entrada único, un órgano de gestión y que va a tener una vida más allá del programa marco. Se va a pretender que tenga una sostenibilidad a largo plazo gracias a la colaboración de los diferentes agentes. Y bueno, también va a contar con la participación de otras iniciativas y actividades que ya se hayan realizado hasta el momento. En cuanto a los objetivos, pues este topic se va a centrar exclusivamente en esta puesta en marcha que os comentaba sobre la arquitectura y la gobernanza, y va a estar basado sobre todo en las necesidades de los diferentes usuarios. De ahí la importancia de la encuesta que se ha realizado en las pasadas semanas. Se va a querer establecer una red paneuropea de partes interesadas clave de instituciones de patrimonio cultural, incluida pues, la comunidad científica y profesional, y va a estar abierta a los esfuerzos de cooperación. Va a ser una plataforma que, como va a depender un poco de las necesidades de los diferentes usuarios, va a estar en continuo movimiento y actualización en realidad. Va a proporcionar un marco unificado para el acceso y la conservación a largo plazo de los datos digitales. Y bueno, dejaros ahí un poco también de información aparte sobre las propuestas que también tendrán que incluir un resumen de los proyectos financiados anteriormente. En este caso son algunos de los requisitos. Y este primer topic va a estar muy ligado con el segundo topic relacionado con esta nube de datos de patrimonio cultural. En este caso también va a haber una financiación por LAMSAM. En este caso serán 2 proyectos para 10 millones de euros. Y en este sentido, en este diferente topic, se va a poner un poco en marcha, bueno, más que poner en marcha, se van a establecer pues las diferentes herramientas de uso de esta cloud. Y en este caso se van a tener en cuenta pues, para la digitalización pues, tanto las características visibles como las no visibles de los bienes del patrimonio cultural. Voy a acelerar un poco el paso porque me quedan los topics de la parte del ámbito más innovador, que bueno, que va, como os decía desde el principio, va a generar esa ventaja competitiva para las diferentes industrias culturales y creativas como motor de empleo, y también va a permitir mantener esa cohesión social y sobre todo mantener los valores europeos en el mundo. En este sentido tenemos 5 topics. En este primer topic, que es de 9 millones de euros, al ser una RIA se van a pedir realizar al menos 3 pruebas piloto a pequeña escala en los diferentes entornos, porque se va a intentar comprender más en profundidad la naturaleza constante, en constante cambio del patrimonio cultural y cómo compartir eficazmente este conocimiento con los ciudadanos. Se va a buscar elaborar métodos basados en evidencias, eficaces y sostenibles desde el punto de vista económico, cultural, político y medioambiental. Acelero un poco. El siguiente, en esta parte más de innovación, el siguiente es sobre la creación de empleo en las zonas rurales. Uno de los objetivos por ejemplo, de la transición digital es llegar a zonas que estén más aisladas y en este caso lo que se pretende es desarrollar un poco modelos de negocio de turismo cultural y turismo creativo para estas zonas. En este sentido se promueve que sea inclusivo y sostenible y que favorezca la cooperación macrorregional.
sin olvidar la inclusión y el compromiso de los ciudadanos, pero también respetando todas las necesidades y los valores de las comunidades locales. El principal objetivo va a ser dar visibilidad a estos paisajes culturales rurales y contribuir a su revitalización. Tenéis a la derecha también otros requisitos por parte del topic. Se va a buscar desarrollar modelos de negocio, como os decía, de turismo cultural y identificando estas soluciones de investigación e innovación. El siguiente topic está más enfocado al tema de los videojuegos, partiendo de la base de que es un sector que se ha impulsado muchísimo desde los últimos años y sabiendo, como destaca el propio topic, que más del 50% de la población europea ha utilizado estos videojuegos desde 2019, por ejemplo. Este topic tiene una financiación de 12 millones de euros. Y realmente va a buscar unas recomendaciones bien fundamentadas y priorizadas para la política europea, para apoyar esta innovación sostenida y el crecimiento de esta industria europea del videojuego. Va a buscar implicar a diferentes Estados miembros y países asociados y realmente lo que se busca es que haya contribuciones significativas a una próspera industria europea del videojuego y que contribuya decisivamente al crecimiento económico, a la creación de empleo y al bienestar físico y mental de los ciudadanos europeos, así como a su cohesión social y cultural. En cuanto al séptimo topic de la parte más de innovación, es también un RIA de 9 millones de euros y en este caso va a buscar aumentar el conocimiento sobre el valor de la alfabetización cultural para la cohesión social y el fomento de la tolerancia de la diversidad cultural. En este sentido, se va a fomentar la participación de países con políticas educativas diversas, justamente para enriquecer más este proyecto. Y también se va a buscar proporcionar soluciones políticas innovadoras que aumenten esta alfabetización cultural en Europa. La alfabetización va a estar un poco más, impulsada en torno a las diferentes culturas europeas y se busca en definitiva desarrollar soluciones políticas innovadoras, incluidas las digitales, para aumentar esta alfabetización cultural. Y ya termino con el último, que en este caso es una acción de coordinación y apoyo, a diferencia de las demás iniciativas. Tiene un presupuesto menor de 3 millones de euros, será para un solo proyecto y con una financiación de tipo lump sum. En este sentido, lo que se quiere es crear como un proyecto piloto para generar una primera semana STEAM, es decir, ya no solo incluir la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas. En este caso también en la educación se incluiría el arte y por eso veis ahí añadido la A que corresponde a arte. El piloto pretende la creación de esta primera semana que involucrará a 4.000 estudiantes de entre 11 y 18 años y se busca la colaboración de museos de tecnología, de institutos de estas diferentes edades, también de organizaciones sociales, así como de plataformas digitales y de industrias culturales y digitales. Perdón, de industrias culturales y creativas. Uno de los principales objetivos de este topic será desarrollar estas competencias STEAM y aumentar el interés de las mujeres y las niñas por las nuevas tecnologías. Y hasta aquí la destination de patrimonio cultural y industrias creativas y culturales y doy paso a mi compañera Aida, que terminará con las de Transformations. Muchas gracias. Muchas gracias, Adeline. Y ahora os voy a compartir pantalla. ¿Lo podéis ver? Sí. Ahora sí. Que lo veis en... Espera, que lo cambio. Lo veis en modo...
Vale, ahora sí, ¿no? ¡Ay! ¿Qué ha pasado? No, perdonad. Ah, ¿qué ha pasado? Se ha saltado. Perdonad, ¿eh? ¿La podéis ver ahora? No. Todavía no. Ahora sí, pero espera que... espera. Ahora sí se ¿Ahora? ve, Aida. Perfecto. Vale, pues hola, buenas tardes. Bueno, buenos días a todos. Y ahora os comentaré lo que es ya la Destination 3, que es el último destino de esta convocatoria, de este programa. Este destino 3 lo que tiene por objetivo es promover lo que son las transformaciones sociales y económicas que contribuyan a la inclusión y el crecimiento, es decir, abordar todo el tema de las desigualdades, hacer frente a los desafíos sociales, a los cambios que realmente producen unas transformaciones en la sociedad que tenemos ahora y cómo podemos cambiar todos estos temas. Un poco va relacionado con todo el tema de construir una sociedad europea mucho más inclusiva, resiliente, igualitaria, etcétera. Está muy relacionado con los grandes retos globales, todo el tema del cambio climático, la globalización, la digitalización, etcétera, y cómo está afectando en nuestras sociedades. También está muy relacionado a nuestras sociedades. Es una destination muy también focalizada ante lo que son las políticas públicas. Trata todos aquellos temas más focalizados, todo en tema de servicios sociales, políticas de juventud, políticas de género, mercado laboral, migración, educación, etcétera. Todo este ámbito más de políticas sociales está muy vinculado a este destino. Y además en las convocatorias 2023-2024 sí que vemos que todas ellas hay un sustrato o bien explícito dentro de los topics o no tan explícito de toda una serie de situaciones que están pasando actualmente. Veréis que casi todos los topics hay un hecho de tratar de una u otra manera estos cambios globales, sobre todo el tema de la digitalización y el cambio climático. Hay muchas referencias a estas y cómo este trabajo, ¿no? Estas transformaciones digitales y cambio climático están afectando a nuestras sociedades para no dejar nadie atrás. Luego, todos los temas sociales de la pandemia, el COVID-19, sabemos que el COVID no afectó de la misma manera a unas personas y a otras, depende de esta situación socioeconómica, etcétera. Y, por tanto, toda esta afectación de las pandemias también está un poco interrelacionado o detrás de muchos de los diferentes topics. Tal lo comenzado también antes Carolina en su presentación, también todo el tema de la invasión de Rusia en Ucrania también tiene una afectación. Todo el tema de la crisis energética no está afectando a todos de igual manera, todo el tema de la inflación, etcétera. Por tanto, también abordar todos estos temas también están de una u otra manera en muchas de las diferentes líneas de financiación de este periodo. Todo el tema también, veréis que también es un destino que el 100% de los topics están también, uno de los resultados es ofrecer recomendaciones a los responsables políticos a la hora de enfrentarse a todos estos retos y adoptar nuevos paradigmas, políticas, etcétera. Por tanto, todo el tema de incluir los policy makers, tanto a nivel estatal, regional y local, es fundamental en cada uno de estos diferentes líneas de financiación. Y también nos pide una aproximación holística de todo el tema del bienestar y las transformaciones sociales y económicas, es decir, cada uno de estos, todos los proyectos que tengáis que trabajar, afrontarlos de diferentes dimensiones, ya que entre todas ellas, entre unas y otras, hacen el conjunto de ello, no a nivel de una dimensión, sino siempre tratado a nivel más holístico y a partir de diferentes dimensiones. Veis que los presupuestos para el 2023 es de 80 millones de euros, mientras que en el 2024 sí que ya sube a 96 millones de euros y es un poco similar a lo que habían sido las convocatorias 2021 y 2022. A nivel de los impactos estratégicos, de los impactos esperados, según lo que es el Plan Estratégico de la Comisión Europea, vemos que todas las vías de financiación dan respuesta al KS2, esto de crear esas ciudades más inclusivas, resilientes, etcétera, y también a dos impactos esperados, el impacto número 9, que es la resiliencia social y económica.
Y el impacto número 10, que es más un tema más de crecimiento, inclusión, educación, todo el tema de también de desigualdades, etcétera. Pero cabe decir que tanto el 9 como el 10 se integran, están relacionados uno con otro y se integran en los diferentes 10 topics de este destino que a continuación comentaré. También comentaros aquí un poco lo que son las diferentes, aquí tenéis las diferentes políticas, iniciativas europeas en las cuales se relaciona los diferentes topics. Estas son las principales, pero veréis que hay muchísimas más y un poco en el propio texto de cada uno de los topics lo podréis ir viendo, pero sí que entre todas ellas quiero destacar una, que es la del Pilar Europeo para los Derechos Sociales y su plan de acción. Este plan europeo realmente es transversal a todos los topics y además este plan europeo, el Action Plan, lo que da es, nos expone 20 diferentes líneas de actuación que un poco sirven como guía, como brújula para la Comisión Europea a la hora de trabajar en los próximos años todos estos temas. Por tanto, de una u otra manera, hacer referencia a este pilar europeo es fundamental en cada uno de los diferentes proyectos que presentéis. Y a partir de aquí, dependiendo del proyecto, pues se adecuará más a una u otra de las diferentes políticas o iniciativas europeas, tal como tenéis aquí planteado. A nivel de los topics, veréis que hay 10 topics. Todos unidos son RIAs, acciones de innovación y investigación, y también veréis que hay 2 CSAs, 2 acciones de coordinación y apoyo más relacionados con un tema económico y también con un tema de migraciones. Y ya pasando cada uno de los diferentes topics, el primer topic está muy relacionado es un topic relacionado fundamentalmente con el tema del teletrabajo. Es un tema que ya se lleva muchos años trabajando, pero con el tema de la pandemia ha resurgido mucho más y está muchísimo más de actualidad. Y de hecho también lo que quiere ver es ver un poco los efectos, oportunidades, retos que el teletrabajo tiene en nuestras vidas y desde un punto de vista muy, muy amplio, tanto el impacto que tiene el teletrabajo a nivel territorial, es decir, a nivel de los diferentes, si es un territorio rural, urbano, etcétera, etcétera. También a nivel de nuestras condiciones de vida personales. Se han visto que con el teletrabajo, pues, hay todo el tema de la soledad o el tema de la salud mental puede tener afectaciones. También a veces la gente que está trabajando a nivel transfronterero, ¿no? También cómo afecta el teletrabajo en todas aquellas personas que viven en un lugar, que están viviendo en un lugar, pero que tienen su contrato laboral en otro país. Entonces, a nivel de fiscalidad o de seguridad social, ¿cómo afecta? Luego también cómo afecta el teletrabajo a la vida comunitaria y social. Y también a partir de todo ello poder ofrecer recomendaciones a los policy makers de cómo deben tratar estos temas, qué tendencias hay, qué oportunidades, retos, etcétera, para así poder tomar decisiones. Veréis que es un proyecto muy amplio, quiere abordar lo que es el teletrabajo desde diferentes ópticas. Eso sí, de manera transversal, tener en cuenta entre los diferentes proyectos lo que el tema de abordar las desigualdades, todo el tema de género, etcétera. Sabemos que el teletrabajo propicia mucho la conciliación familiar y trabajo, pero también todo el tema de cuidados a gente mayor, y eso sobre todo afecta a un sector de la población concreto y no sobre todo afecta mucho más a mujeres. Por lo tanto, el tema de abordar todos estos diferentes oportunidades, retos a nivel de las desigualdades o a nivel de género es importantísimo. Incluir en todos estos proyectos todo el tema de los policy makers desde el primer momento que planteéis la propuesta, tanto a nivel estatal como regional como local. Sí que es verdad que también quiere hacer una incidencia en todo el tema de rural, cómo afecta el teletrabajo a las comunidades rurales y por tanto relacionarlo con esta estrategia iniciativa de la Comisión Europea de Rural Vision, ¿no? Que es una estrategia de la Unión Europea de aquí al 2040, cómo tenemos que trabajar con estos territorios, y también un tema importante sobre el tema de clustering con otros proyectos europeos, es decir, incluir otros proyectos europeos que hayan trabajado en este tema, sus conocimientos y producir sinergias y complementariedades. El segundo tópico es muy distinto, está mucho más relacionado con el tema de indicadores económicos de bienestar, todo el tema de los paradigmas de política económica sostenible. Os fijaréis que es una CSA, hay muchísima información de esto, hay muchísimo conocimiento, pero lo que falta ahora es
estructurarlo, saber qué se está haciendo, convertir buenas prácticas y todo, trasladar todos estos indicadores a los policy makers para que puedan integrar dentro de sus propias políticas, indicadores, etcétera. Aquí es fundamental este diálogo entre el científico y el político, explicar todo lo que hay y cómo los políticos pueden integrar todos estos indicadores para conocer mucho mejor el crecimiento económico y el bienestar y desarrollo, porque hasta ahora es verdad que el principal indicador básicamente era el PIB y se tiene que ir un paso mucho más allí. Y aquí también es una CSA, por tanto, a partir de compartir buenas prácticas, conocimientos, también establecer una red de gente que trabaja en todos estos temas y también actuaciones de awareness, de sensibilización, de aprendizaje, de formación hacia sobre todo a la gente que trabaja en las administraciones públicas. Se tiene que relacionar mucho con todos estos políticas estratégicas de la Comisión Europea o pilares como es el European Green Deal, el Action Plan de medioambiental, la agenda de objetivos de desarrollo sostenible, etcétera. También sinergias con otros proyectos que ya se han realizado, otras realidades, etcétera. Por ejemplo, Naciones Unidas sí que tiene un grupo de trabajo y un centro de trabajo que trabaja todos esos temas. Hay gobiernos que han comenzado a implementar y están bastante avanzados a la hora de incluir todos esos indicadores, podrán tenerlo en cuenta. Un tema fundamental es la participación del Joint Research Center dentro de estos proyectos. Os preguntaréis cómo lo podemos integrar. No tenéis que contactar con ellos en este primer estadio de presentar la propuesta. Lo que sí que tenéis que establecer es que si os dan la propuesta, qué papel le daréis, qué esperáis del Joint Research Center, qué línea de actividades trabajaréis con ellos, cómo lo integraréis. Y una vez se diera la propuesta, si salís financiados, entonces sí que habrá un proceso de negociación con el Joint Research Center, el cual se acabará de definir exactamente cuáles serán sus actividades dentro del proyecto y además tener en cuenta que el Joint Research Center ya tiene su propio presupuesto para participar en la convocatoria. Y también un tema destacable en esta convocatoria es que es una financiación lump sum. Es decir, que a diferencia de muchos de los otros topics, no es a costes directos, no tenéis que presentar facturas, etcétera, justificar, sino que os van a financiar según programas de trabajo, según entreguéis toda una serie de deliberables, toda una serie de trabajo, de reports, etcétera. Según si los presentáis, os van a desembolsar todo este tema del presupuesto. Por tanto, a la hora de presentar las propuestas, sí que es muchísimo más laborioso. Eso sí, una vez os han dado la propuesta, sí que es mucho más fácil de gestionar. El tercer y cuarto tópico están muy relacionados con el tema de las migraciones. Aquí está muy relacionado con el tema de la escasez de competencias y de mano de obra en algunos sectores y, por tanto, la atracción de esos trabajadores de fuera hacia la Unión Europea. La Comisión Europea quiere ver un poco, trabajar esto, qué está pasando tanto a nivel de los países de origen como los países receptores en todo este tema de la atracción de talento por falta de personal aquí en Europa. Y por lo tanto quiere un poco saber qué está pasando, mejorar un poco las herramientas para un poco trabajar todo esto de manera mucho más éticamente y mucho más responsable. Es decir, que cuando realmente la atracción de todos estos trabajadores de fuera, realmente no dejar a las poblaciones de destino pues sin este capital humano, un poco llegar a ese equilibrio, ¿no?, de cómo podemos trabajarlo con un win-win por ambas partes y también presentar un poco estas ventajas, desventajas a nivel de origen como a nivel también de destino. Está muy relacionado con la iniciativa de la Unión Europea del Talent Partnership, que esta formación que tiene la Comisión Europea en origen de contratar trabajadores, y es una formación muy basada en competencias que no son solo necesarias para nosotros, sino también para los países de origen, con la finalidad que algunos trabajadores puedan venir aquí, pero que también algunos trabajadores pueden quedar en sus propios territorios de origen y puedan un poco, territorios de origen, un poco para el desarrollo de esos propios territorios. Aquí es muy importante también incluir entidades del tercer sector, ONGs, etcétera, entidades que trabajan con temas de migraciones, etcétera, y también un poco también maneras innovadoras de cómo podemos trabajar todos estos temas.
Veréis que está relacionado con algunos proyectos que ya se han financiado, también con los proyectos que saldrán en la propia convocatoria en el Reto Social 6, en esta convocatoria en el Topic 7. Es un topic también muy focalizado en cooperación internacional, por tanto es más que bienvenida que participen entidades de terceros países. El cuarto tópico está muy relacionado con el tema de migraciones, pero este tema está mucho más focalizado en mirar todo aquello que ya se ha financiado, todos aquellos recursos que ya tenemos, con la finalidad de aprovechar todo aquello que ya se han financiado en investigación e innovación a nivel de migración y poderlo dar a los gobiernos, a los policy makers, por la finalidad que haga mucha mejor, para la finalidad que en sus políticas públicas lo puedan incluir. Es decir, la Comisión Europea, si os sabéis, desde Horizonte 20, sobre todo desde 2017, a partir de las crisis migratorias, ha invertido muchísimo dinero en proyectos de migración. Entre los proyectos solo de la Comisión Europea hay más de 1000 personas involucradas, más de 1000 investigadores. Lo que quiere es capitalizar todo este conocimiento red que se ha creado en beneficio de dar herramientas, conocimientos, etcétera, a los policy makers a la hora de abordar las políticas migratorias de la Comisión Europea. Porque es que ahora todo este conocimiento muchas veces está muy disperso, es difícil de conseguir y tampoco no acaba de traspasar o no acaba de llegar a los policy makers para mejorar las políticas. Y básicamente el objetivo de este proyecto es todo este tema. Sí que es verdad que no es solo capitalizar todo ese conocimiento generado en proyectos de investigación e innovación financiados por los programas marcos, sino también aquellos financiados por otros programas, bien sea Interreg, AMIF, Fondo Social Europeo, etcétera. Y también todos estos proyectos tienen que estar complementados con todo el tema de redes de migraciones ya existentes, todo el tema del Knowledge Center of Migration and Democracy de la Unión Europea, etcétera. O sea, no crear cosas nuevas, sino complementarse con aquello que ya está y adaptar nuevos conocimientos. El 5 sí que estaría mucho más relacionado con... El 5 y el 6 son relacionados con temas de formación y de educación. Este es un poco mirar cómo seleccionar medidas de educación y formación para poder evaluar muchísimo más la eficacia y eficiencia de todas estas políticas. Va muy centrado en eficiencia y eficacia. Hay muchísimos estudios a nivel de Estados Unidos y Reino Unido sobre estos temas, pero a nivel europeo no se ha trabajado tanto. Por tanto, lo que se busca sobre todo es evaluar todo esto que se ha hecho, crear nuevas metodologías, un poco nuevas métricas sobre temas para poder evaluar mucho mejor la eficiencia y eficacia de las políticas educativas, medidas que se están llevando a cabo, tener que evaluar los costes y beneficios, comparar también diferentes realidades, y a partir de aquí crear recomendaciones para los policy makers para la hora de generar nuevas políticas, nuevas medidas de actuación en el futuro. Sí que es verdad que es un tema que se lleva mucho, es una competencia a nivel nacional, pero que la Comisión Europea lleva tiempo trabajando, pero la Comisión Europea se está metiendo mucho en ello. Hay un expert group en Quality Investment in Education and Training por parte de la Comisión Europea, que es importante que lo pongáis, que hacéis referencia en la propuesta si vais a presentaros en este topic. Y también es un topic que está muy relacionado también con el espacio europeo de educación. También es muy importante en estos temas de calidad de la investigación, de cómo medir, ¿no?, esta calidad de la educación y del aprendizaje, utilizar tanto datos cualitativos como cuantitativos y también tener en cuenta todo el tema de las transiciones digital, cómo está afectando a todo este tema. También es muy importante relacionarlo con todos aquellos proyectos, iniciativas que ya se han financiado en el programa Marco. En la primera convocatoria de 2021-2022 hubo diferentes topics a nivel de educación, también en Horizonte 2020. Por tanto, es importante hacer referencia a todo aquello que ya se ha realizado y cuál es el paso adelante que haréis en vuestra propuesta. El otro también está muy focalizado en temas de educación. Aquí lo que se quiere ver es un poco el mejorar el conocimiento de los resultados educativos a largo plazo,
en nuestro background social, económico, etcétera, afecta en nuestro desarrollo y nuestras opciones educativas y de aprendizaje a lo largo de la vida. Pero aquí la diferencia fundamental, lo que es la innovación o el aspecto nuevo de este proyecto, es que esto hasta ahora sí que se han hecho muchos estudios, pero van cogiendo momentos concretos con personas concretas y se va hablando este tema. Lo que quieres hacer en este proyecto es recuperar datos longitudinales, es decir, coger una persona y cómo cada X tiempo ir contactando con ella y saber exactamente cómo va evolucionando esta persona a lo largo de su vida a nivel de educación, aprendizaje, etcétera, y cómo esto también tiene un impacto en las desigualdades, sociales, etcétera. De dónde procede, dónde va, un poco las elecciones, la elección que hace educativa de aprendizaje, también cómo se va relacionando con todo este tipo de temas. Pues tenemos un tema mucho de transversal, de mapaje tan longitudinal de datos y un poco evaluar todos estos temas del aprendizaje y la educación a lo largo de la vida, también cómo se relaciona con las desigualdades sociales. El siguiente topic, el 17 de topic, está mucho más focalizado en todo el tema de la escasez de mano de obra y las habilidades europeas. Un poco, sí que aquí se han hecho muchos estudios, pero se quiere un poco ver. Aquí lo que no se quiere es ver, hacer más recopilación de datos, no ver dónde hay gaps en el sistema, aquello que realmente todavía no se está recogiendo, un poco para tener una fotografía más fidedigna de cuáles son las cualificaciones que faltan, cuáles son las competencias, cómo está el mercado de trabajo, también cuáles son también un trabajo de prospectiva, cuáles son aquellos áreas profesionales en las cuales faltarán profesionales en el futuro, etcétera, y a partir de aquí poder ofrecer también recomendaciones a los policy makers, indicadores de cómo trabajar todos estos temas y nos poder un poco avanzarnos a todos estos necesidades que van a haber en el futuro. Sí que es verdad que todo el tema de la globalización, el cambio demográfico, la migración, etcétera, la transición verde, afectan muchísimo todos esos temas. El tema de digitalización, sabemos que van a necesitar muchos más personas, ¿no?, expertas con competencias en estos ámbitos. Todo el tema de la transición verde. Por tanto, todas esas transiciones, esas políticas se están generando a nivel europeo, cómo afectarán los futuros mercados laborales y cómo debemos trabajar en todo esto. Es un tópico muy relacionado con el tópico que os he comentado antes, número 4, de migraciones, pero si el otro está solo focalizado en migraciones, este está focalizado en las competencias necesarias en el mercado laboral en general. Y aquí en este tópico también se quiere trabajar a nivel estatal, pero también a nivel regional. La dimensión regional tiene una línea muy importante dentro de este destino. El siguiente tópico es un tópico mucho más focalizado en todo el tema de los cuidados a largo plazo. Es un tema más en los cuidados a largo plazo. Es un tópico muy distinto a los otros anteriores. Un poco también cómo podemos ofrecer cuidados a largo plazo de muchísima más cualidad y sobre todo de una manera más integrada. Hasta ahora lo que se ha visto es que a nivel de ofrecer estos servicios, ¿no?, lo que se ve es que a nivel de las administraciones públicas se trabaja a nivel de compartimientos muy estancos, es decir, la parte de salud, la parte de vivienda, la parte de bienestar, etcétera. Pero muchas veces cuando tratamos temas de cuidados a largo plazo, ¿no?, a las personas entran en juego todos los diferentes aspectos a la misma vez. Y por tanto la Comisión Europea quiere un poco saber cómo podemos trabajar de una manera integrada los diferentes dimensiones de salud, vivienda, bienestar, etcétera, para ofrecer mucho, para aumentar la calidad de estos cuidados. También se quiere conocer un poco el papel de los cuidadores, cuáles son sus necesidades. Cuando hablamos de cuidados a largo plazo, tanto a nivel formal como informal, también prácticas innovadoras en este sentido. Sí que están realizando muchas cosas, pero mejor poderlas escalar más allá de los niveles locales, darlas a conocer, etcétera. Y un tema fundamental es que en todos estos temas también abordarlo a nivel de todas las desigualdades territoriales. A veces a nivel de urbano, rural, es distinto a la hora de abordar estos temas. También cómo afecta todo el tema de género, etcétera.
todo el tema de género, el tema de los cuidados. Sí que es verdad que también está muy relacionado con el EU Rural Vision, por tanto, los que trabajáis esos temas, rural, urbano, es importante incluir en vuestras propuestas y también que haya este clustering con todos estos proyectos que ya se hayan financiado a nivel de programa marco hasta ahora, un poco para qué se ha hecho y cuál es el valor añadido que podéis ofrecer vosotros. Ya para ir finalizando, hay otro muy focalizado en todo el tema de vivienda, un poco el acceso a la vivienda social y accesible es un desafío que ya desde hace muchos años pues, también se está acentuando en los diferentes, se está acentuando de manera muy grande en los últimos años y se va un poco, la previsión es que vaya aumentando en el futuro y un poco es dar herramientas a la Comisión Europea de qué está pasando, qué medidas se pueden, qué está pasando, qué perspectiva, qué va a pasar y qué medidas pueden abordar, pueden realizar un poco para facilitar este acceso a la vivienda y sobre todo para todos aquellos población con riesgo de exclusión social o al borde de la pobreza, etcétera. De la pobreza. También es verdad que aquí también otra vez todo el tema de la transición verde y digital también cómo está afectando al acceso a la vivienda. Pues a veces ahora se están pidiendo en muchas viviendas pues toda una serie de requisitos medioambientales, pero que no todo el mundo puede acceder o puede realmente financiar y eso todavía lo que hace es abrir mucho más la brecha. Y por un poco tratar de estos temas de acceso a la vivienda y qué va a pasar en el futuro y dar herramientas a los policy makers. Aquí todo el tema de género, también aquí todo el tema de generacional. No es muy distinto a los jóvenes que la gente que ya de media edad, que ya tiene trabajo estable, etcétera, un poco cómo está afectando a todos los diferentes sectores de la población. Tratarlo mucho a nivel de diferentes dimensiones, tanto a nivel geográfica como de urbanización, como composición, a nivel de si hay territorios donde hay más tema de vivienda, de alquiler o de compra, etcétera. Sobre todo es este tema de la vivienda en sí mismo y qué se puede hacer para tratar de solventarla y que el acceso a la vivienda no sea un elemento más, ¿no?, de desigualdad social, etcétera. Y ya por último, este es un tópico mucho más generalista, es un poco como la transición digital y económica, cómo evitar que las transiciones digitales y económicas que ahora están aprendiendo tanto la Comisión Europea como a nivel de los Estados miembros, las regiones, etcétera, no provoquen más desigualdades, no dejar nadie atrás a la hora de implementar todas esas políticas. Sabemos que a nivel digitalización no todo el mundo ha tenido acceso a Internet, no todo el mundo tiene acceso a un ordenador y esto puede provocar brechas en la sociedad y crear estas desigualdades. Por tanto, intentar evitar este tipo de desigualdades no solo a nivel digital, sino también de cambio climático y trabajar como todos estos temas de desigualdades a nivel de los diferentes sectores de la sociedad, tanto a nivel de edad, territorio, educación, educaciones, antecedentes, si vienes de población migrante, no, etcétera. Esto sería un poco para finalizar los diferentes 10 topics que hay en estas líneas de destino 3. Hay muchísima información, de hecho aquí veréis que la Comisión Europea para cada uno de estos ámbitos temáticos tiene una página web con políticas, indicadores, proyectos que ya se han financiado dentro del programa Marco como de otros programas fuera de investigación e innovación que os puede ayudar mucho a todos estos temas. También hay muchísimas información, etcétera, trípticos, etcétera, sobre cada uno de estos temas. La red de puntos nacionales de contacto de Reto Social 6, que era de Horizonte 2020, hizo trípticos concretos sobre cada uno de estos temas con políticas, proyectos, etcétera, que os puede ayudar mucho a la hora de alinear vuestras propuestas y un poco darle más este empaque. Y ya aquí veis que el 2024 hay 11 topics. Todos ellos son RIAs con la CSA, un poco también continúa la línea actual, temas de mercado laboral, educación, economía social, competencias laborales, etcétera. Y muchos son relacionados con proyectos que ya se están financiando actualmente y otros distintos con otros ámbitos que no se han financiado, como el tema de la integración de la inteligencia artificial en las transformaciones sociales y económicas. Y ya para finalizar la presentación, no sé cómo vamos, bueno, iré rápido. Sí que queremos comentar algunos temas que tenemos consultas relacionadas con ello y por eso hemos considerado que era pertinente incluirlos algunos slides referentes a estos temas. Un tema es sobre la elegibilidad
de los participantes que pueden participar en estos proyectos. Como sabéis, está abierta la participación de cualquier entidad de cualquier país del mundo. Luego, en un siguiente slide, veremos que sí que hay una restricción actualmente a una serie de países concretos. Lo que sí que varía mucho es la financiación. En este sentido, sí que pueden participar lo que son los países europeos, lo financia la Unión Europea y todos los países asociados. A nivel de países asociados, continúan siendo países asociados de Horizonte Europa, todos aquellos que ya habían sido en Horizonte 2020, pero se han añadido 3, Reino Unido, probablemente por el paso por la salida de la Unión Europea, por todo el tema del Brexit, Marruecos y Kosovo. Cabe decir que a fecha de hoy Kosovo ya es un Estado asociado, pero Marruecos todavía está en fase de están las negociaciones. No es que haya problemas, sino que van lentas y, por tanto, a fecha de hoy Marruecos todavía lo tenéis que tratar como un tercer país. Pero ¿qué pasa con el Reino Unido y con Suiza? ¿Qué pasa con el Reino Unido? A fecha de hoy, a fecha de presentación de propuesta, el Reino Unido lo tenéis que tratar como un país asociado. Eso sí, si a fecha de firma de proyecto, no de consorcio, todavía no es un país asociado, todavía está en la fase que estamos actualmente, entonces pasará a ser un tercer país. Esto como muchos de vosotros seguramente ya sabéis, porque os habéis enfrentado, provoca muchísimos problemas. Por tanto, lo que sí que os recomendamos es que podéis incluir una entidad del Reino Unido en vuestra propuesta, no hay ningún problema, pero sí que incluirla como si fuera un tercer país, es decir, cubrir el criterio de elegibilidad, como mínimo 3 entidades de 3 países miembros o países asociados, tenerlo ya cubierto con países que no sean de UK, y entonces este cuarto de UK, más que nada para que no caiga el proyecto una vez lo financiéis. No pongáis entidades de UK no se recomiendan como líderes del proyecto, ya que si no es un país asociado a fecha de firma del consorcio, habréis de cambiar el coordinador. Y también comentaros que el Reino Unido sí que tiene una medida transitoria de financiación por las cuales el gobierno británico financia la participación de estos países en el programa marco. Aunque no reciba financiamiento europeo, sí que lo recibe de su propio país. Y a nivel de Suiza, a fecha de hoy lo tenéis que tratar como un tercer país. Sí que es verdad que Suiza también tiene, al igual que el Reino Unido, tiene unas medidas, tiene un financiamiento del propio gobierno suizo que financia toda esta participación. También es unas medidas muy directas y, por tanto, no hay ningún tipo de problemas. A nivel de terceros países, aquí en gris y en gris, azul y en crema, veis todos aquellos países que si participan reciben financiamiento automático de la Comisión Europea. Todos los que están en verde son aquellos que pueden participar, pero que solo han de financiar ellos mismos. Eso sí, en Horizonte Europa hay una novedad. Es que en algunos proyectos, en aquellos proyectos cuya temática la Comisión Europea considera que están en juego los intereses europeos o que trata áreas muy sensibles a nivel de Unión Europea, no se permite la participación de estos terceros países, de ningún tercer país. Esto sí que te lo incluye en el mismo topic de la propuesta. En ningún topic del año 2023-2024 incluye esta restricción, por tanto sí que está abierto cualquier participación, pero sí que a raíz de la invasión de Rusia en Ucrania no se permite la participación de entidades rusas, bielorrusias o entidades que estén en aquellos territorios no controlados por el gobierno de Ucrania. Por tanto, no incluirlos dentro de las propuestas. A nivel de partnerships, que también es un tema que tenemos muchas consultas, se va a hacer un brokerage event a nivel europeo el día 18 de enero y, por tanto, os animamos mucho a participar. En el mismo participan, portan en el topic of your interest. Cuando os presentáis la propuesta veréis que hay un partnership donde también podéis subir vuestro interés para encontrar partners.
Luego, a nivel del portal de puntos nacionales de contacto, Bristol Horizon Europe, se va a establecer, no está actualmente, pero sí que está en el futuro, una herramienta de Partner Search para cada uno de los diferentes programas. No será una herramienta para topics concretos, o también podrán ser a nivel generalista. Por tanto, será importante pues, que os deis de alta en esta herramienta cuando esté en marcha. Y probablemente ver todos aquellos proyectos que ya se han financiado hasta ahora para ver aquellos proyectos, para ver aquellos socios y poder contactar directamente con ellos. También la Enterprise Europe Network también tiene una herramienta de búsqueda de socios muy interesante que funciona muy bien. No está solo focalizada en empresas, se va mucho más allá, por tanto os invitamos a todos a poderla utilizar. Y también a veces también podéis contactar con nosotros que a través de la red de puntos nacionales de contacto pues haremos difusión de todas estas búsquedas de socios. Comentaros que nosotros no trabajamos solos, en las puntos nacionales de contacto no estamos solas, sino trabajamos en coordinación con la red de puntos nacionales de contacto a nivel europeo. Aquí tenéis la página web. Aquí también se ponen repositorios, noticias, herramientas que os pueden ayudar a otros a la hora de presentar las propuestas y veréis que el Brokerage Event, por ejemplo, que se realiza el día 18 de enero, está organizado por la Netforce Society, por esta red de puntos nacionales de contacto. También en el portal Horizonte Europa también hay información sobre todos los temas de Cluster 2, etcétera. Tenéis en los desafíos mundiales de toda aquella documentación, resultados, etcétera, que pueda surgir. Y ahora sí que paso el slide a mi compañera Adeline, que os comentará brevemente algunas de las próximas actividades que vamos a realizar. Muchas gracias, Aida. Únicamente ya para terminar, solo recordaros las 3 próximas fechas importantes para este Cluster 2. La siguiente, después de las Navidades, será el 17 de enero, que se celebrará un InfoDay virtual por parte de la Comisión Europea, donde se volverán a revisar todos los topics de este programa de trabajo para la convocatoria del 2023, que como sabéis es la más justa en cuanto a tiempos, puesto que se cierran las convocatorias en marzo. Igualmente, el 18 de enero tenéis el Brokerage Event, sobre todo para todo el tema de la construcción del consorcio. Os hemos dejado en el chat el enlace para más información y sobre todo para poder registraros. Y por último también tenemos una jornada que queremos organizar, un poco más a nivel un poco más íntimo, ¿no? Podríamos decir, para resolver dudas más concretas que podáis tener sobre topics específicos. También os daremos más información sobre los tipos de financiación, a lo mejor insistiendo un poco más en la nueva financiación de la Lamsang. Y intentaremos, creo que falta un clic, Aida. Sí, intentaremos daros más recomendaciones y consejos en este 1 de febrero, que será pues un poco más, pues lo hemos llamado Desayuna con tus NCPs, justamente porque queremos pues resolver estas dudas más concretamente. Os enviaremos los días anteriores, antes de este evento del 1 de febrero, os enviaremos un enlace donde podréis de forma preliminar enviar preguntas y contestaremos a ellas ese 1 de febrero. Sin más, dejaros nuestros contactos. Sabéis que nos tenéis a las 3 para resolver cualquier duda, para ayudaros con las propuestas y la revisión de propuestas. No sé si tenéis alguna pregunta antes de cerrar este evento. Estamos aquí para contestaros si queréis. Bueno, la verdad es que ha sido una jornada densa en el sentido de que son muchos topics muy interesantes, muy transversales todos, y que creemos que España en este sentido tiene un gran potencial de participación. Ay, Yo, si me permitís, como lo están preguntando en el chat, aprovecho a comentaros que las presentaciones las colgaremos en los próximos días en nuestra sección de la web de Horizonte 2020, en la sección del Cluster 2. Entonces, estar pendientes si tenéis interés en consultarlas.
Bueno, pues si no hay preguntas, de todas maneras sabéis dónde encontrarnos, tenéis nuestros contactos y esperamos poder resolver cualquier pregunta para esta convocatoria del 2023 o las siguientes del 2024. Perdonad, aprovecho a hacer una pequeña mención ahora que estáis todos aquí. Simplemente recordaros que como otros años tenemos un servicio de revisión de propuestas, que la convocatoria abre el día 14 de enero. Así que quien tenga interés, seguramente sacaremos una noticia en este sentido, pero quien tenga interés en que revisemos su propuesta, pues desde casi un mes antes, que es que estamos ya un mes antes, podéis escribirnos correos a la cuenta de Cluster 2 indicando que estáis preparando una propuesta coordinada para que podamos un poquito organizar las revisiones. Si tenéis interés en que os las revisemos, escribirnos vuestro interés en que lo revisemos y os vamos comentando con un poquito de antelación mejor. Solo eso. Muchas gracias, Carolina, y muchas gracias, Aida. Un placer, como siempre, y nosotras seguimos en contacto y estamos muy coordinadas para ayudaros, así que nada, tendréis, como decía Carolina, tendréis estas presentaciones próximamente en nuestra web.